Buenas tardes, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús y a todos los pueblos ateos. Tengan muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Tengan muchas bendiciones. Eh, También quiero agradecer al equipo que nos ayuda, ¿verdad?, a hacer estos videos, a hacer estas exposiciones. Estamos muy agradecidos con ellos, que tengan muchas bendiciones también, porque ustedes saben que se necesitan a los técnicos para estas cosas, ¿verdad? Así es que muy agradecido con ellos y mis estimados, después de haberles saludado, eh, vamos a pasar a lo siguiente. Mis estimados hermanos, amigos, pueblos ateos, vamos a hablar de un tema. Es picoso, es controversial, es de grandes magnitudes en cuanto a la escatología, con grandes diferencias en cuanto a la escatología, pero eh, es necesario hablar de ellas y yo voy a darme la tarea de enumerarle una cantidad de cosas escondidas que nunca se nos han querido decir. Eh, Son temas fuertes, mas sin embargo lo que yo voy a hacer es a recordarle, a numerárselas. Pero quiero decirles que si quisieran estudiar los temas de todo lo que les voy a enumerar, pues tenemos en la página web todos nuestros proyectos escritos y ahí están todas las enseñanzas de todos los temas que les voy a enumerar. Una parte, porque no todos se los estoy diciendo, es solo una parte, pero es contundente, fuerte lo que yo les enumero, incluso también de lo que yo enseño, de lo que este ministerio enseña. Así que mis estimados, comenzamos de la siguiente manera, y es que esto le he puesto esta numeración de casos que no nos cuentan. Le he puesto por título Grandes verdades teológicas escondidas a la humanidad. Y antes de empezar con la introducción, quiero leerles Amós 3:7, que dice de la siguiente manera. Amós 3:7 dice de la siguiente manera. Y dice, porque no hará nada Jehová, nada. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada. Ni a favor ni en contra, nada. También dice Oseas 4:6 de la siguiente manera. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Isaías 44:7 dice de la siguiente manera. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncien lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrantéis. No te lo hice saber, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno.
Por lo tanto, mis hermanos, ustedes no tienen por qué tener temor por pregonar la verdad o por decir lo que se ha escondido, porque para nadie es un secreto todas las artimañas que se han creado para negar la existencia del Señor, la comunión de Dios con los hombres, cómo los hombres adoraron, de cuándo a cuándo, cómo lo hicieron. Hay tantas cosas que hablar, pero aquí les mencionaré una parte. Y comenzamos diciendo, después de haber leído las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, comenzamos diciendo lo siguiente. Un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, pueblos no convertidos y pueblos ateos. A través de la historia, en un periodo de 48,000 años hasta el 2060, 48,000 hasta el 2060, nos han escondido cualquier cantidad de verdades teológicas relacionadas a Dios y a los hombres, incluso usando la propia Biblia. Pero cuando usted investiga con la ayuda del Espíritu Santo, puede darse cuenta que no es como nos lo han enseñado. Seguimos diciendo, para nadie es un secreto que la teología afirma que la Biblia está llena de errores de traducción, ya que fue traducida a muchos idiomas, y en parte es cierto, no lo podemos negar, pero también podemos agregar que la adulteraron, la tergiversaron a su gusto y antojo a través de los concilios eclesiásticos, con la excusa de que la estaban actualizando a un lenguaje más contemporáneo. Pero, ¿quién lo hizo? Lo hizo el Imperio Romano. ¿Cuándo empezaron a tergiversarla? Desde que la tradujeron a la Vulgata Latina. ¿Y qué es esto? Sencillo. Es traducir de las escrituras griegas al latín, más toda la influencia de los césares y reyes. Es por eso que cuando leemos las escrituras leemos como que si la Biblia hablara de varias religiones a cumplir, pero es totalmente equívoco. Si usted estudia la verdad escrita a través de su palabra revelada, se dará cuenta que ahí escribieron cosas como si éstas fueran verdades, pero no lo son. Le voy a dar un dato, un ejemplo contundente, irrefutable. No hay manera de contradecirme tal cosa. Marcos 16:9. Usted lee en la Biblia de la siguiente manera. Dice que el Señor Jesucristo resucitó un primer día de la semana. Pero si usted estudia a fondo los 4 evangelios y conoce el tiempo de Dios, usted se dará cuenta que el Mesías murió un séptimo día de la semana y resucitó al anochecer del cuarto día de la semana. Todos los teólogos del mundo desconocen esta afirmación de la Biblia. Por eso siempre he dicho que con las mismas escrituras nos han engañado. Y si no, por lo menos enredado. O por último, nos han enredado, pero Dios siempre ha guardado su verdad absoluta en esta misma Biblia, no en otro lado, en esta misma Biblia. Otra razón muy fuerte es que muchos lectores de la Biblia observan como que si tuviera muchas lagunas, y que los confunden cuando la leen e incluso ven difícil su interpretación. Y de ahí que muchos teólogos dicen de que no existe la verdad absoluta, pero se equivocan. Sí existe, y la verdad absoluta es solo una, no son dos, ni tres, ni cuatro. Es necesario pedirle a Dios Todopoderoso nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender su verdad. De esta manera, amados míos, fue que nos escondieron una gran cantidad de verdades y yo solo les mencionaré las principales. Pero sepa usted que hay muchas más
y hoy se darán cuenta de algunas de ellas. Aquí tenemos una lámina donde vamos a mencionar el primer punto. Hay una fotito, usted va a mirar dinosaurios. Usted va a ver un universo encendido en la parte superior de la esquina izquierda. Más abajo va a ver allí el planeta oscura. Los dinosaurios, el gran tema de los dinosaurios. Los dinosaurios jamás existieron sobre la faz de la Tierra por una sencilla razón. Antes que el Señor comenzara a crear y ordenar la Tierra, después de un cataclismo cósmico, con la caída del ángel más poderoso creado, llamado Luzbel, el planeta estaba rodeado de agua y tinieblas, con un periodo aproximado entre 250 y 300 millones de años. Nos han enseñado que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Para entonces no habían plantas, no había fotosíntesis, no había que comer para los dinosaurios. Su palabra sí habla en los textos bíblicos sobre los grandes monstruos marinos, Génesis 1:21, y las bestias de la tierra, Génesis 1:25, haciendo referencia a la creación de los animales que fueron creados dentro de un periodo de 44.000 años hasta el 2060 romano. Que estoy diciendo que desde el día que en la primera semana de trabajo el Señor hizo a los animales, a los peces, a las aves, hasta el 2060 han transcurrido 44.000 años. Pues de esos animales de ese tiempo es que habla la Biblia. Pero no los dinosaurios, mis estimados. Ahí les di el argumento y, y se han inventado que quitaban los dinosaurios. Es la única razón para exponer esas cosas, este tipo de temas, es con la intención de negar sobre la existencia de Dios, porque no cuadra. Si cuadrara, pues a lo mejor fuera aceptado, pero es que no cuadra con todos los cálculos matemáticos, porque les cuento, no puede haber historia sin tiempo y sin cálculos matemáticos, no puede haber. Es difícil. Ahora, después de este punto, pasamos a lo siguiente. Número 2. Jamás han querido explicar cuál fue esa luz que hizo Dios en el primer día de la semana. Pero es sencillo. La luz que hizo fue la luz que habita entre los hombres de buena voluntad. ¿Y qué es esa luz? Esa luz fue cuando el Verbo se hizo carne. Si no hubiese sido así, Dios no podía nunca haber hecho a Adán a su imagen y semejanza, porque Dios es espíritu y no se podía ver, señores. Juan 1:14, 2 Corintios 4:6, Colosenses 1:15 y Apocalipsis 1:5. 3. La teología romana humana nos escondió descaradamente 35.000 años de trabajo del Señor con el ser humano. ¿Y cómo lo hicieron? Sencillo. Nos hicieron creer que Dios solo ha trabajado con los hombres 2 semanas, que son 14.000 años, días por año. Falso de toda falsedad, mis estimados. La Biblia demuestra que lo que Dios ha trabajado con los hombres son 7 semanas, perteneciendo el reinado milenial esas 7 semanas.
O sea que dentro de las 7 semanas está al final el reinado milenial. Decimos entonces que desde que el Señor empezó a trabajar hasta el 2060 romano, habrán transcurrido 48,000 años. ¿Qué les parece cuánto nos han escondido? Deuteronomio 7:9, segunda de Pedro 3:8, Salmo 105:8, primera de Crónicas 16:15, del tema que les estoy hablando. Número 4. ¿Sabían que también nos escondieron un gran pacto que Dios hizo con los hombres? Toda, discúlpeme, toda la teología romana humana, unos contemplan 7 pactos, otros mencionan 8. Pero hay un pacto que no lo mencionan y está escondido. ¿Sabían que también nos escondieron un gran pacto que Dios hizo con los hombres? Bueno, Dios hizo un pacto con los hombres con un valor de 40,000 años. Se fían que la ley de Dios no es nueva, es antigua. La ley de que Moisés bajó a los israelitas ya existía. Todo su periodo de la ley de Dios, de la que escribió con su dedo, Dios pactó con los hombres hace 40,000 años hasta el 2060. Para que le quede claro. Pero ¿qué pasó allá en el Sinaí? Bueno, lo que el Señor hizo fue rivalidar su pacto y escogió el pueblo de Israel para rivalidarlo. Pero ya había un pacto, ya se había hecho un pacto con los hombres milenios atrás. Primera de Corintios 16:15, Salmo 105, 8 al 9, Deuteronomio 7:9, Isaías 41:4. Número 5. También nos escondieron cuando comenzó la 7ª semana de trabajo de Dios con los hombres. Esto tiene un tiempo exacto de 6,000 años. Hasta el 2060 son 6,000 años. Y nos escondieron, nadie sabe, pero nos escondieron esa 7ª semana. Porque según la teología humana, solo prácticamente hay 2 semanas, la semana de trabajo del Señor y la segunda semana, que es cuando fueron echados del paraíso. Bueno, y ahí viene la segunda semana. No, señores, es la 7ª semana. Es la 7ª semana. Pues déjenme decirles que cuando empezó la semana número 7, y cuando empezó esa semana, a la muerte de Abel, transcurrieron 372 años que los escondieron con la misma Biblia. Ponga cuidado, a la 7ª semana le escondieron 372 días. Póngale cuidado a este punto, porque si eso fuera falso, pues el Señor no nació en el año 4000 y él nació en el 4000. Le estoy dando una prueba sustancial. Así es que lo que escondieron de cuando empezó la semana número 7 a la muerte de Abel, transcurrieron 372 años, lo escondieron. Está escondido, nadie lo lee en la Biblia. Pero aunque no lo crea y no le parezca, está en la Biblia. Solo que hay que saberlo leer y saberlo buscar. Hay que rebuscarlo. Porque ahí está.
Solo hay un poquito de historia de Caín y Abel, pero fueron sacados del árbol genealógico y comenzaron con Set, pero no registraron a los artistas principales. O sea, estos otros miembros del árbol genealógico de Adán. Por eso dijo Roma, tenemos que estar a la cabeza de las interpretaciones de la Biblia y cualquiera que lo quiera interpretar, la quiere interpretar, le llamaremos hereje. Ustedes pueden estudiar Génesis 4:1-8, Génesis 4:25-26, Génesis 5:3, uno de los principales. En Génesis 5:3, donde está el árbol genealógico de Adán, pero solo sale Set. Segunda de Pedro 1:20-21, Juan 16:13, Santiago 1:22-25 y segunda de Timoteo 3:16-17. Mis estimados hermanos, y ahora vamos al número 6. El año del diluvio fue escondido, pero los discípulos del Señor Jesús sabemos que el diluvio fue el 17 de Zif del año 2028, después que Adán y Eva salieran del paraíso. Así que mis hermanos, ustedes leen en la Biblia, en Génesis, que el diluvio aparece día y mes. Y ahí, y el año que le hicieron, lo escondieron, señores. Pero aquí lo tienen. El Señor tiene creyente y gente que está observando y revisando bien las escrituras. No se puede escapar el año. Nunca, jamás. Número 7. También escondieron el año que nació Abraham. El conteo judío dice que él nació en el año 1948, desde la salida de Adán y Eva del paraíso, pero la Biblia aclara que Abraham nació en el año 2320, después que Adán salió del paraíso. Esto es sencillo, mis estimados. 1948 años, texto a texto, más 372 años que escondieron al principio de la semana número 7, le dará un total de 2320 años. Abraham no nació en el 1948 después que Adán sale del paraíso, nació en el año 2320, así de exacto. Allí nació Abraham. Génesis 5:3, Génesis 11:26-32. Para que vean lo importante que es conocer el gran tiempo de Dios. Y para agregarles un poquito, para que vean que esto es los 372 años, no lo inventé y tampoco estoy jugando con los tiempos que le estoy dando, les voy a dar una probadita. Si Abraham nació en el 2320, y Mateo 1:17 habla de las 42 generaciones desde Abraham hasta el Mesías, ustedes suman eso y les va a dar 4000 años, mis señores, que fue el año en que murió nuestro Mesías. Ahí lo tienen, mis estimados. Porque si usted elimina los 372 años que escondieron y no los toma en cuenta, pues haga los números y se va a dar cuenta qué tiempo fue que nació el Señor. No cuadrarían nunca los proyectos de Dios y tienen que cuadrar. Si no cuadran, está enredado. 8. Escondieron a la humanidad quiénes son los verdaderos patriarcas y esos eran los sacerdotes de Dios.
mucho antes que existiera el sacerdote levítico o el sacerdocio levítico. Y su representante era Melquisedec, que incluso nuestro Mesías Jesucristo era según el orden de Melquisedec. ¿Cómo la ven, mi hermano? ¿Sabían ustedes que Noé no era simplemente un hombre que Dios tenía mucha confianza con él, lo amaba? Y Noé amaba, no, Noé amaba a Dios, no, señor. Noé era un sacerdote. Eso era Noé. Número 9. Usando la misma Biblia niegan el origen del gran Melquisedec y dicen, ponga cuidado, esto es irrefutable. Y dicen, sin padre, sin madre, sin genealogía, pero déjenme decirles que su padre adoptivo era un hermano de Noé, salido del vientre de la esposa del hermano de Noé. Él nació unos años antes del diluvio. El padre que lo engendró fue el propio Dios, porque no murió en el diluvio, porque el Señor ordenó a los ángeles que fueran a traer a su niño. Y cuando él nació con las vestiduras sacerdotales, porque él no nació como los niños normales, él nació con las vestiduras sacerdotales, su madre muere en el parto. Cuando ella dio a luz a Melquisedec, muere la mamá de él, una mamá que era de carne y hueso, carne y sangre. Y por eso, después del diluvio, volvió a la tierra y representaba el sacerdocio de los patriarcas, porque el Señor siempre mantuvo el sacerdocio a los hombres que administraban su palabra. De ese mismo orden en nuestro Mesías en cuanto al sumo sacerdocio. Ahora entienden por qué era necesario no poner en la Biblia los escritos de Enoc y de Adán y Eva. Solo un poquito soltaron en el 2018. Y esto que si no se pone vivo no lo haya, ¿verdad? 10. Ponga cuidado, mis estimados. Escondieron la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo a toda la humanidad, la cual fue en el año 3967. No fue en el año 1, fue en el 3967. Y es que Roma nos quiso ver la cara, quién sabe de qué. Porque si usted se pusiera a pensar qué significa cortar el calendario de Dios, cortar el tiempo y comenzar de nuevo, si se imaginaran qué es eso, bueno, no sé, estuviéramos asustadísimos, ¿verdad? Pero no, todo mundo, ¿verdad? Se tragó el cuento y dijo, bueno, está bien, pues es el año 1. Pero los hijos de Dios que son vivos no es cierto. Los hijos de Dios sabemos que Mesías nació en el 3967, así de exacto. Y él murió en el año 4000. Esto desde que Adán y Eva salieron del paraíso. Por el contrario, Roma se inventó que nació el 24 de diciembre del año 1. Falso de toda falsedad. Nuestro Mesías nació en el 3967, un 30 de Tanín. Allí nació nuestro Mesías. Esa es la fecha de su nacimiento. ¿Qué les parece semejante cuento de camino? En este año 4000 arrancó la gracia, o bien los 2 días que habla Osea. Ahí arrancó la profecía de los 2 días cuando el Mesías muere. También lo dice Daniel en las 70 semanas de Daniel, esa famosa profecía de las 70 semanas. Lo dice. Y dijo que en las 69 semanas le quitarían a la vida al Mesías.
Pues ese fue en el 4000. Por eso es que hoy en día todo el mundo se queda sorprendido porque dicen que no se imaginaban que la gracia valga 2 días o 2000 años. Y ahí lo tienen, eso es sencillo. Daniel 9:25 al 26, o sea, 6:2, y Lucas capítulo 1. Todo el capítulo 1 de Lucas habla del nacimiento del Mesías. 11. La Biblia puso todo su empeño, Babilonia puso todo su empeño por hacer desaparecer por completo el calendario de Dios, o en la gracia el calendario cristiano hebreo, y se inventaron unas frases como tantos años antes de Cristo y tantos después de Cristo. ¿Con el permiso de quién? Les pregunto yo. Solamente con el permiso de Satanás, porque en todas las escrituras están. No me pueden decir que no está esto. Están los años, los meses, los días, las horas del calendario de Dios. Y si les queda alguna duda, pregunten cuándo es la Pascua, o cuándo es 14 de Nisan, o 14 de Aviv, o cuándo es Pentecostés, o cuándo es la fiesta de los 50 días, o cuándo es el 30 de Tanín, que es el día en que nació nuestro Mesías. ¿Cómo la ven? ¿Cree usted que puede ser refutado todo lo que le acabo de mencionar? Pues ese es el calendario de Dios, no existe otro. Los estudiosos deberían saber el tiempo de Dios porque el Mesías es la trompeta de Dios. Y la final trompeta es cuando Él cumpla los 2000 años de haber nacido. Entonces arrebatará a su iglesia gloriosa. La final trompeta es una medida de tiempo. No es que van a oír una trompeta ya en el cielo sonar. La oyen año con año, la están oyendo desde que amanece hasta que anochece. Más las visiones, revelaciones que Dios le da a los hombres y mujeres cuando duermen en su lecho. Es la trompeta. Es la trompeta de Dios, no la trompeta de los ángeles. Por eso es que todititos los teólogos y escatólicos del mundo entero, enciérrelos a todos. Pregúntele cuándo es la final trompeta, no saben. Cosa que Oseas dice que a los 2 días le dará vida a su pueblo. ¿Y cuál es la final trompeta? Nadie sabe. ¿Y cómo lo van a saber, hombre, si ni siquiera saben qué año nació el Mesías? ¿Va a creer usted? Levítico 23:4 al 5, Primera de Corintios 15:51 al 52 y Primera de Tesalonicenses 4 del 14 al 16. De lo que hemos hablado ahorita. Número 12. Escondieron a la humanidad el tiempo real de Dios. Cuando Él murió en el año 4000 de esta séptima semana, Roma dijo, es el año 33. Y cuando era el 4001, Roma dijo, es el año 34 después de Cristo. Y toda la humanidad lo creyó. Pero la palabra de verdad, Dios siempre la ha prevalecido. Pero la palabra de verdad de Dios siempre ha prevalecido. No hay a dónde ir. Deuteronomio 16, 1 y 2 y Éxodo 12, 1 y 2. 13. La humanidad debe saber cómo jugaron con el tiempo de la gracia. Eso se debe conocer. Y de esta manera lo escondieron. El tiempo, hablando del tiempo. Cuando Roma fue refundada en el año 800 después de Cristo, siendo en el calendario cristiano el año 757, y transcurrió el tiempo.
Y cuando Roma estaba en el año 2020, en el tiempo de Dios eran 1960 años transcurridos. Mientras Roma iba con el 2020, en el tiempo de Dios eran 1960 años transcurridos. Nunca el tiempo de Dios será igual que el calendario romano o conteo romano, porque no es que Roma hizo el calendario, sino que es el de Dios. Pero Roma lo alteró, lo enredó, lo confundió. ¿Y cómo lo hizo? Sencillo. Roma dijo necesitamos decir antes de Cristo y después de Cristo, número uno. Y luego dijeron año 1 del nacimiento del Mesías, segunda patraña. Pero en realidad, en ese año que ellos dijeron que era el 1, era el 3967, obviando así el verdadero tiempo de Dios. Cuando el año 1 de la gracia es con la muerte del príncipe de paz, con el Mesías. No, cuando él nació, es cuando él murió, ahí arrancó el año 1 del período de la gracia. ¿Qué estamos diciendo? Decimos que cuando el Señor expiró, Roma en su conteo de años decía que era el año 33 después de Cristo, cuando apenas era el año 1 de la gracia. Recuerden que la gracia arrancó cuando murió el testador. Mientras el testador no moría, la gracia no arrancaba. La gracia arrancó cuando el testador murió. La gracia arrancó cuando murió el testador, no cuando nació. Pero eso no es todo. También dijeron, ahora el año no va a ser lunar, sino solar. ¿Y esto qué significó? Esto haría que desde la muerte del Mesías se aumentarían 5 días por año, que en los 2000 del calendario de Dios aumentarían 27 años. Además, se aumentaron 33 años de arrancada, más los 27 años que les acabo de explicar. Esto suma 60 años aumentados en el calendario de Dios. O sea, el calendario que era de Dios y que es el de Dios, digo, uno dice a veces era porque es que ellos lo agarraron y lo tergiversaron, pero ese es el calendario de Dios. Lo que hicieron ellos es, le aumentaron 60 años. A la distancia le aumentaron 60 años. Es por esto que se dice con certeza que la segunda venida de Cristo es el 2060 romano, que en el calendario de Dios será el 2000. Por eso Roma llegó al 2020 en su calendario, pero era apenas 1960. Y si le queda duda, llegó el 2000 romano y no pasó nada. Porque ellos, los romanos y sus césares, confundieron el tiempo. Toda la humanidad cree que ya llegamos al 2000 bíblico, pero no, señores. El 2000 bíblico aún no ha llegado. En este momento que escribo, aún faltan 35 años para llegar al 2000 bíblico. Eso falta. 14. También escondieron los tiempos de los 7 sellos. Nadie sabe cuándo y si en verdad van a hacer. Aquí les contamos que en la década del 2021 al 2030 estarán abiertos los primeros 6 sellos apocalípticos, porque el séptimo sello se abrirá y tendrán una duración desde el 2031 hasta el 2050 romano, ya que este séptimo sello durará 20 años. Este séptimo sello es como media hora de silencio en el cielo. Eso tiene una fórmula, pero Roma la escondió. Y la fórmula dice que como media hora, que es el 50avo de un día, esto es igual a 1000 años entre 50, que es igual a 20 años. Así de exacto, 20 años es el séptimo sello de 2030. Cuando arranca el 2031 hasta el 2050, séptimo sello, mis estimados. Apocalipsis 8, 1 y 2.
y Apocalipsis 5, 6. 15. Roma y su imperio escondieron cuándo sería la famosa predicación de Elías y Moisés, ya que esta predicación será cuando empiecen los 10 días de tribulación, lo que habla el Apocalipsis 2:10. Elías y Moisés predicarán del 2051 al 2053 y 6 meses. Y para que se den una idea, las primeras 6 trompetas se tocarán en ese periodo de tiempo. Y exactamente la sexta trompeta se tocará en el 2053 y 6 meses. Al final de esta fecha se tocará la sexta trompeta. Así de exacto es ese evento. En su tiempo. Roma sabía que si confundía el tiempo, todos irían al cálculo y al tanteo y también garantizarían de que la Biblia ya no era eficaz ni verdadera y producirían escepticismo en el pueblo de Dios. Pero ahora ya conocen los tiempos de los planes del Señor en su tiempo real. Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 11, 1 al 14. 16. También escondieron una de las profecías más grandes y famosas que Dios le dio al profeta Daniel y todos afirman que estamos a la mitad de la semana 70 de Daniel ya. Y otros dicen que acabamos de entrar. Que quede claro, no hay un solo teólogo que sepa con seguridad cuándo empieza la semana 70 de Daniel, porque así lo enseña el sistema, pero usted y yo, que manejamos el tiempo de Dios, sí lo sabemos. La semana 70 arranca en el 2053 y termina en el 2060. En el calendario de Dios sería 1993 y terminaría en el año 2000 de Dios. Esta semana es parte de los últimos 10 años para llegar al 2000 bíblico. Es más fácil para los teólogos decir que esto ya se cumplió 70 años después de Cristo, allá cuando el emperador Tito, ¿verdad?, desbarató el templo de Jerusalén. Dicen que ahí se cumplió el Apocalipsis, falso de toda falsedad. Lo cual es falso de toda falsedad. Esta semana es lo que se conoce como la angustia de Jacob, y Dios confirmará el pacto con muchos israelitas de ese tiempo. Y es después de esta semana cuando vendrá el juicio de las naciones, o sea, de 2060, cuando termine el 2060, cuando terminen los 2 días, sigue el juicio de las naciones. Daniel 9, 24, 27 y Apocalipsis 2:10. 17. El imperio romano le escondió a toda la humanidad la profecía de Gog en tierra de Magog al confundir el tiempo. Ni un solo teólogo escatólogo logra acertar en la primera y segunda gran guerra de Gog en tierra de Magog. Hasta la fecha nunca atinaron sobre esta guerra futura. Ezequiel 38:7, Ezequiel 39:11-20. No han atinado. Dicen que ya está, pero que ya se está gestando, pero nunca han atinado. No atinarán todavía. 18. También la teología romana le ha escondido a la gente el campamento de los santos, quiénes son y dónde estarán ubicados y cuándo serán atacados. Si supieran esto, podrían atinar sobre la segunda guerra de Gog en tierra de Magog, que será después del reinado milenial. Ezequiel 38:8-17 y Apocalipsis 2:7-10. 19. Confundiendo el tiempo de Dios, lograron esconder a la humanidad cuándo sería la segunda venida de Cristo a la tierra. Es un pleito, porque nadie sabe cuándo es la segunda venida. Esto es sencillo. La segunda venida de Cristo es en el 2060 romano. Es en este año que se cumplirán los 2 días del profeta Oseas 6:2.
los 2000 años de la gracia o bien los 6000 años donde se cumplirá la redención del hombre. ¿O es que ustedes creen que Isaac Newton, el genio del milenio, se equivocó? Porque él también dijo, John Newton, que en el 2060 venía Jesucristo a la tierra. ¿Acaso ha escuchado usted el himno de Israel? Escuchen el himno de Israel y se van a dar cuenta qué es lo que dice. O sea, 6:2. 20. El Imperio Romano, al esconder el verdadero tiempo de Dios, lograron esconder cuándo sería el arrebatamiento de la iglesia gloriosa, escondiendo así la final trompeta. Ellos necesitaban esconder qué cosa es la final trompeta y que cuándo es la final trompeta, ya que la final trompeta es una fecha determinada para la iglesia gloriosa. Roma jamás podría esconder tal asunto porque cometió un error y fue que se dio el lujo a través de los siglos, a través de diferentes congregaciones, venir dando fecha en el calendario romano. Desde el segundo siglo dan fecha, calendario romano. Y esta fecha solo puede darse en el calendario de Dios o calendario cristiano hebreo, pero se entiende que al final produjo escepticismo y duda porque tenían que hacer valer que el versículo, el día y la hora de su venida nadie lo sabría, cosa que este versículo se refiere explícitamente a todos los que mueren de generación en generación. Pero nunca este versículo anterior tuvo que ver con el arrebatamiento ni con la segunda venida de Cristo. Y de este asunto seguirán dando fechas. Mientras no sea con el calendario de Dios, nunca atinarán, nunca van a atinar. Esto ha sido un completo fraude orquestado por Roma, ya que todo el plan de Dios, desde el principio hasta el fin, todo está con el calendario de Dios. Jamás van a dar con la segunda venida de Cristo, Malaquía dice que la segunda venida en el 2033. Y esto más, pues hay un hombre famoso en Corea que sacó por allí, estuvo viral sacando un video que todo el mundo ya lo sabe, que esta es la generación en que Cristo va a venir, pero no se atreve a dar detalles. ¿Cómo la ven? Les voy a dar un ejemplo. Principio de dolores, desde la muerte del Mesías hasta 1960 años se cumplió. Hasta entonces, hasta allí era principio de dolores. Tiempo del fin, 40 años para completar los 2000 de la gracia, o bien los 6000 años de la redención del hombre para cumplirse. O sea, faltan 35 años del tiempo final. De los tiempos finales hacen falta 35 años para llegar al 6000 o para llegar al 2000 o para llegar al 2060 romano. Eso falta 35 años. Esto está entero todavía. O sea, 6:2, Mateo 24:1 y 2 y Mateo 24:34. Como pueden ver ustedes, no lo saben, no han podido explicarlo, no pueden. Mientras no reconozcan el calendario de Dios, no van a poder, señores, no van a poder. 21. También nos escondieron cuándo se derramarían las 7 copas. Si no aprenden el calendario de Dios, jamás atinaría a las 7 copas de la ira de Dios, no van a atinar. Hasta aquí no sabrían nunca el tiempo de la abominación desoladora. Y todo por menospreciar el calendario de Dios. La abominación del desoladora se sentará en el trono, se sentará en el templo, se sentará allá en Jerusalén, se sentará y no saben cuándo es ese tiempo. No saben cuándo son las 7 copas, porque si usted ve a los conferencistas, bueno, uno dice que estamos en la copa, otro dice que ya están las trompetas, otros que ya está el Armagedón. Me hice un arroz con mango completamente. Cosa que las 7 copas se ejecutarán en la semana 70 de Daniel, una semana 70 que se abrirá en 1993.
o en el calendario romano 2053. Es hasta entonces que son las copas. Ahorita las que vienen en esta década del 2030 es los sellos, específicamente 6 sellos. Después hay que esperar 20 años, que es el séptimo sello, para que venga los 10 días de tribulación. Y al final es donde están las 7 copas. Hasta aquí no sabrían nunca el tiempo de la abominación desoladora, y todo por menospreciar el calendario de Dios. Daniel 12, 11 al 13, Apocalipsis 16, 1, 21 y Jeremías 25, 15. 22. Escondieron cuál es el séptimo día o día de reposo de la semana o cuarto mandamiento del Señor. ¿Cómo lo hicieron? Escondiendo el calendario de Dios. Unos lo aceptan, pero aceptan el sábado romano o gentil. Pero el verdadero es el sabbat hebreo, que es el que afirman que no saben cuándo es. Esta es la infamia más grande, decir que no se sabe cuándo es el día del Señor. Es una infamia, pero garrafal. Porque después de luna nueva, a los 7 días, es día del Señor o séptimo día de la semana del Señor. Por estas infamias es que pronto se cumplirá Mateo 7, 20 al 23. Es por esto que no conocen cuándo es la Pascua, Pentecostés ni el nacimiento del Mesías. No olviden que el año del Señor es de 360 días. No es como el calendario romano, no es como la adulteración que ellos le hicieron al calendario de Dios. Mateo 7:20, Salmo 104:19, Primera de Samuel 25, Colosenses 2:16, mis estimados. 23. ¿Cómo es posible que hayan teólogos que no hayan sido capaces de enseñar cuál es el día en que murió el Mesías? ¿Y qué día de la semana resucitó? Nunca lo han podido enseñar, o mejor dicho, cuadrarlo exactamente, y jamás podrán hacerlo porque no reconocen el calendario de Dios. No lo reconocen. Es por eso que están en problemados. Si fueran a revisar los 4 evangelios con relación a este tema, se darán cuenta que en el tiempo de Dios, el Señor muere un 14 de Nisan y resucita al anochecer de un cuarto día de la semana, y no un primer día de la semana como dice Marcos 16:9. Marcos nunca pretendió afirmar tal cosa. Solo hizo Roma. 24. La teología romana humana nos escondió los 10 días de tribulación que se cumplirán en el 1990 en el calendario de Dios, 2050 en el calendario romano. Entonces arrancaría esos 10 días de tribulación. En esos 10 días está la predicación de Elías y Moisés, la angustia de Jacob, que es la semana 70 de Daniel, y a la mitad de la semana la abominación desoladora. En estos 10 días se ejecutarán las 7 trompetas y las 7 copas. Apocalipsis 2:10. Hablando de los 10 días. Eso ha sido un dilema, nadie sabe que son los 10 días de tribulación. Cuando te están predicando, te interpretan los teólogos que es un poquitico de tiempo, que ese es un poquito de tiempo. No es cierto, eso no es la interpretación. Los 10 días son 10 años de tribulación. Y si no haya cómo asegurar esa interpretación, pues estudie el tiempo de Dios, ahí lo haya. Son 10 años, no son ni 20 ni 30, 10 años de tribulación. Lo que el versículo dice de Apocalipsis 2:10, así es de exacto, son 10 años.
Como pueden observar, nada de los puntos que les he hablado podrían cuadrar, porque es necesario seguir la frecuencia cronológica conforme al calendario de Dios o cristiano hebreo. Es por esto que nos han escondido una cantidad de grandes verdades que hoy no hemos podido gozar. Estas y muchas otras, por ejemplo, Cristo nació en el 3967, fue crucificado en el año 4000. Día y mes de su nacimiento fue el 30 de Tanín, séptimo mes del año en el calendario de Dios. ¿Cómo es posible que todo cuanto les he dicho no haya un solo teólogo que lo sepa? O bien un escatólogo, que son expertos en el tiempo del fin. Son expertos en el tiempo del fin y cogen para atrás a interpretar para atrás. No puede ser. El tiempo del fin es hacia adelante, es el futuro. Para eso es la escatología. Y cogen 2700, 2600, 1500 años para atrás, cogen a la hora de interpretar. Así hacen con la marca, así hacen con Daniel y las cuatro bestias, así hacen con la guerra del macho cabrío contra el carnero. Así cogen 2500 años para atrás y es para adelante, ese es para el tiempo del fin. Esto y mucho más han escondido, pero esto es necesario pedir sabiduría al Señor, más entendimiento, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos discernir o comprender entre lo falso y lo verdadero. Siempre nos han enseñado que es como dice el sistema teológico romano humano. Todo esto que les he enseñado es solo una parte de todo lo que nos han escondido. Estudien, comparen, investiguen, consulten con Dios, despierten que el tiempo del arrebatamiento es muy corto. Y no olviden que después del arrebatamiento faltarán 33 años para que el Señor ponga sus pies en el monte de los olivos. Esto es su segunda venida, 2060 romanos, 2000 de Dios. Pueden revisar 1 Tesalonicenses 4:14 al 17 y Zacarías 14:3 al 4. Mis estimados, que mi Señor les bendiga, les siga bendiciendo mucho. De gracia recibimos y de gracias damos, ¿verdad? Esperando que sigan estudiando y esperando de que sigan poniendo al amigo en el camino. Hasta pronto.